¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino y acá estoy para una nueva predicción para mi canal. Bueno, les he pedido a los suscriptores que dejen algunas preguntas acerca de esta tirada, así que voy a realizar una tirada sobre Pato, sobre Patricia. Así que vamos a ver quién nos quieren contar las cartas, como siempre, ya saben. Les digo a la gente que también, como siempre, ya saben que no es que me quejo, sino que quiero que estén al tanto todos los que forman parte de esta comunidad, de este canal, que a veces existe un botón de restricciones en los comentarios, uno puede optar por ellos, en cuanto a que haya insultos y cosas por el estilo. Entonces he encontrado algunos suscriptores que se quejan de que sus comentarios no han aparecido. Lo mismo que si alguien realmente hace una falta de respeto enorme hacia mí, como por ejemplo me ha pasado de gente que me pone, qué sé yo, ponete un kiosco, no lo digo en broma, pero bueno, pasan ese tipo de cosas. Yo no tengo por qué soportar a los haters, o sea, trato de ser lo más democrático posible, trato de hacer para todos los candidatos. Lo mismo expliqué en el video anterior de Sergio Massa, que yo iba a tirar las cartas y iba a decir lo que saliera. Y hice un comentario acerca de la profesionalidad y de que la profesionalidad en política no tiene que ver con la ética. Yo les pido por favor que tengan comprensión de texto, o de audio en este caso, no sé. Porque la verdad que no, es increíble que haya gente que diga, estás a favor de Massa, estás a favor de Milei, estás a favor de Patricia. Yo digo cosas buenas y malas de cada candidato, lo que me salga en las cartas. Y bueno, lo dije muchas veces, pero bueno, evidentemente hay gente que no lo entiende, no sé, que estás a favor de Massa, que te pagaron, que le han sobrado. La verdad que aburren. El que no disfrute los videos o no crea las cartas o piense que no sirve hacerlo, yo lo hago realmente con la mejor intención. Y, y para pasar un rato, para de alguna manera también, o gente que me dice, ¿cómo vas a poner en la caricatura de la tirada a Massa arriba de un caballo blanco? Trato de darle un poco de humor, un poco de entretenimiento. Pero bueno, no me quejo más. Vamos con esta tirada de Patricia. Están las tiradas las preguntas de los suscriptores. Esperaba preguntas mejores, pero bueno, todo va medio sobre los audios, que ustedes saben que salieron estos días y demás. Pero bueno, vamos de a poco a ver qué nos quieren decir las cartas antes de ver qué tiene que ver con los audios, las preguntas, todo lo que ustedes quieren saber. Vamos a ir dando vuelta. Bueno, la primera carta es el apoyo de alguien nuevo con respecto a la campaña de Patricia. Me sale también llegada de dinero para la campaña, están tratando de invertir más. Probablemente esta relación tenga que ver con eso. También me sale alguna persona que no actuó bien con ella. Sale que están tratando de tener paciencia, de ser un poco más moderados a pesar de la cercanía del cierre. No estamos a muy poco ya de la elección, pero la actitud que se maneja desde lo que es el búnker de Patricia es esperemos. Esperemos, tratemos de invertir en la campaña y la semana que viene probablemente tomen decisiones más fuertes. Tal vez estén esperando también. Esto es una serie de operaciones que no tienen nombre, lo que estamos viendo. También está el tema de las cuevas con lo económico. Yo digo siempre, yo he ido a bancos, no sé ustedes, muchos de ustedes me lo pueden certificar, he ido a bancos oficiales, ¿no? Y me han atendido cuando era un cliente preferencial, ahora no lo soy, no tengo el mismo manejo de capital que en aquellos momentos, al primer piso del banco y me atendían en un rinconcito donde había 5 personas y tenían una cueva dentro de los bancos. Entonces, eso de los dueños de las cuevas, todos son los mismos bancos, señores. No quiero decirlo así directamente, pero creo que muchos o algunos de ustedes que tengan manejos financieros sabrán que es así. La verdad que es una ridiculez esas acusaciones sobre la ilegalidad. El mercado paralelo existió siempre, siempre en Argentina. Y algunos dirán que es un delito. Bueno,
queda bajo la responsabilidad de esas personas que lo digan. Yo lo que digo es que esto ocurría en bancos oficiales, algunos que han cerrado hoy día. Estoy contando de un banco que en particular no existe más. Pero ni hablar de los bancos provinciales. En periodos de hiperinflación operaban a través de sus propias cuevas que están en el mismo piso donde estaban los directores de los bancos. Así que terminemos con esa casa de brujas berreta, y muchos de los otros cuevas que hay son lugares donde trabaja la política, y no estoy nombrando a ningún partido en particular, hay algunos que se quejan y realmente participan de esas inversiones, pero bueno, como siempre doy mi opinión. También a los que les moleste que dé mi opinión, miren a otros tarotistas, que hay muchos que no dan opinión, pero sí son bastante muchos tendenciosos, ¿no? O sea, yo trato de hacer lo mejor que puedo, pero evidentemente, como me dijo un suscriptor hoy, si le molesta mucho lo que decís, probablemente estés tratando de ser ecuánime, porque si no, no se enojarían. Así que bueno, vamos a ver qué nos pasa con Pato, que sufrió, bueno, de todo en este tiempo, todo lo que le pudo pasar, y se la ve bastante sola. Yo voy a preguntar si realmente tiene el apoyo que tiene que tener dentro de su espacio, porque pareciera a veces que no. Vamos a responder con 3 cartas, las voy a dar vuelta. La respuesta es sí, el apoyo lo tiene. Se ha separado de algunos de los grupos, digamos, dentro de su espacio. Voy a ir corriendo para tener más espacio acá. Se ha separado de algunos de los grupos dentro de su partido. Quiero saber si la falta de apoyo es de los radicales o de cierto grupo de radicales. A ver, porque acá me sale que sí, que tiene apoyo, pero hay ciertos grupos que no. Y sí, efectivamente, básicamente los radicales no la están apoyando en esta campaña a Pato. Eso está muy claro. Voy a preguntar ahora algunas de las preguntas que me han pedido específicamente los suscriptores. Algunas no las entiendo mucho, pero las voy a preguntar igual. Me preguntaron acá si va a aumentar los poderes del ejército para tener determinados controles. Supongo que eso me lo dirá alguien relacionado. La respuesta es algo que no la deja dormir a Patricia. Parece que es un tema importante, yo no le di mucha importancia. Quiero tirar todo para ver esto, hasta que me salga una. Es algo a lo que alguien se opone dentro de lo que es el partido. Hubo peleas por este tema. Ella quiere hacerlo. La respuesta es no. Por el momento no va a aumentar, o no tiene la idea dentro de su etapa de gobierno de aumentar el poder del ejército con respecto a la representación de la seguridad en Argentina. Así que bastante contrario a lo que yo podría haber imaginado que iba a salir. Acá me preguntan algo que tampoco parece muy posible, pero lo voy a preguntar porque lo han preguntado los suscriptores, y es si Patricia tiene una especie de pacto con Milei. No parece, porque Milei le pegó de todas las maneras posibles, pero vamos a ver si hay un pacto con Milei. Acá me sale que están ahorrando esfuerzos. La respuesta es sí, absolutamente, tiene un pacto con Milei. Así que la política es así, o por lo menos tendrían un acuerdo con Milei en caso de que alguno de los dos gane. Eso es lo que me cuentan las cartas. Todo lo que salga acá no lo van a ver en los noticieros, en los canales de YouTube, son simplemente lo que mis cartas dicen. Fíjense que sale la carta del sol, es una carta absolutamente positiva, así que tengo que contestarles que sí. Después veremos qué ocurre, veremos cómo se van dando las cosas. Recuerden que también en esta Argentina cambia todo de un día para el otro, por eso a veces hay contradicciones. Bueno, pacto con Milei. Me preguntan si duraría en el mandato en caso de ser ganadora Patricia. Voy a responder con 3 cartas, a ver qué me dicen. Sale que querrían derrocarla, pero que duraría, y que tiene el apoyo de dinero del exterior también. Sale la emperatriz, o sea, Patricia tendría la fuerza necesaria para soportar ese embate. El país, literalmente, ven la carta, la torre destruida, es una de las peores cartas del tarot, y justamente si hay una carta, fíjense lo que es la imagen, que tiene que ver con las manifestaciones sociales, con todo tipo de disturbios, es esta carta. O
se prende fuego todo, pero sale controlando la situación con el apoyo de dinero también del exterior para sostener su gobierno, Patricia. Bueno, vamos a ver. Otra pregunta es, quieren saber si pierde Patricia, si se retira de la política. Es otra de las preguntas que me hacen. No lo creo, pero vamos a ver qué nos salen las cartas. 3 cartas. La respuesta es no, no se retiraría de ninguna manera. Al contrario, quedaría más enojada que antes, con ganas de seguir en la política y de intentar llevar adelante su plan. Así que bueno, parece testaruda, así que va a seguir en eso. ¿Qué otra pregunta tengo? Algunos están preocupados por la salud de Patricia, que la encuentran que tiene un tema cognitivo. A mí no me parece, yo creo que siempre ha tenido la misma forma de hablar. Tal vez no sea la mejor oradora, pero no quiere decir que sus ideas sean inconexas. Vamos a ver si tiene algún tipo de problema cognitivo, de salud. Me sale que ha tenido algún tipo de problema. Y pareciera que sí, que hubo algún tema, pero que se atendió, ¿no? Que tuvo. Lo que no quiere decir es un problema que le impida llevar adelante la presidencia. Pero sí ha tenido algunos problemas de salud y estuvo bajo atención. Esto es del pasado, no es algo de ahora. Voy a preguntar ahora si Massa trabaja con Melconian. Es una pregunta en realidad que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque hay algo que... Massa forma parte de una fundación que genera un plan de gobierno que lo ofreció a varios representantes políticos, ¿no? O sea, no es que Melconian forma parte de una fundación que ofreció ese plan a quien quiera llevarlo a cabo, que es la Fundación Mediterránea, que no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe. Es un grupo de gente que ofrece ese plan de gobierno al partido que lo quiera llevar adelante. Patricia fue la que eligió llevarlo adelante, o sea que la Fundación Mediterránea lo haría con Massa, con Patricia, o tal vez, bueno, Milei no creo que le interese, pero si le interesara también lo llevarían a cabo. Así que es una pregunta un poco que yo no me parece sirva a responderla, pero sí la aclaración, porque hay mucha gente que no sabe que Melconian no es Melconian, es la Fundación Mediterránea, que tiene un plan desde hace mucho tiempo y un plan de gobierno, que tiene muchos puntos en común, claro, con el FMI. O sea, cuando nos venden esa idea a algunos, ¿no?, que estén interesados en el liberalismo, de que el plan de Melconian está relacionado, no es para nada liberal el plan, no tiene nada que ver con el liberalismo, es un plan al contrario, yo diría que tiene que ver mucho, sobre todo con el control del déficit fiscal para los que les interese, es un plan también bastante lento de salida, yo diría que está más cerca de lo que fue el gradualismo de Macri, con endeudamiento, que otra cosa. Pero bueno, no quiero opinar en demasiado largo de este tema, pero sí puede haber circulación de monedas, pero eso no quiere decir que sea un plan de tipo liberal, no siempre que hay dólares de por medio hablamos de liberalismo. Lo voy a preguntar igual, porque tal vez la persona quiere escuchar qué dicen las cartas, si Massa trabaja con Melconian. Y la respuesta es sí, claro, es lo que yo imaginaba. Sale la carta de la justicia, sale la carta de que se evaluaron muchísimas posibilidades con Sergio también, y que finalmente decidieron no trabajar con Massa. Así que totalmente transparente y normal. ¿Qué otras preguntas me hicieron? Si se desarmaría Juntos por el Cambio, en caso, ya voy a los audios, la próxima es los audios, así que no se muevan de acá, que están todos con ese tema. Si se desarmaría, y quiero también preguntar por Grindetti. Voy a preguntar por Grindetti porque yo creo que, así como tiene en contra Melconian, la carta fuerte de Patricia hoy en día en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver qué pasa con la influencia del tema Insaurralde, bueno, todo eso. En cómo midió. Vamos a ver, me preguntan acá si se desarmaría Juntos por el Cambio, en caso, no de los nombres de los que preguntan para no exponerlos, y aparte porque no los recuerdo, ¿verdad? Es más fácil. Si se desarmaría Juntos por el Cambio en caso de perder Patricia, ¿no? La respuesta es dudoso, todavía no se ha evitado y quieren esperar a más adelante para ver qué ocurriría
los distintos agentes de Juntos por el Cambio. Recuerden también que, bueno, al principio hablamos de una falta de apoyo del radicalismo, algo que se sospecha, pero mis cartas dicen que claramente el radicalismo no apoyaría la candidatura de Bullrich. Bueno, vamos directamente a lo que están esperando todos, que es ver si los audios, voy a buscar un arcano mayor, porque es una pregunta importante, así que voy a ver si los audios son reales. Hubo un robo con respecto a los audios fueron robados, acá sale claramente en la carta, fíjense cómo se lleva las espadas del campamento. Alguien les pidió que frenen esto, hubo un involucrado cercano al partido, y la respuesta es absolutamente son reales, o sea, la mayoría de los elementos en la carta del mago me indican que los elementos que componen los audios son reales. ¿Cómo interpreto esto? Porque el mago es la carta que tiene todos los elementos para que algo ocurra. ¿Qué quiere decir? Que estos elementos ya estaban previstos ser lanzados durante la campaña. Quiere decir que tal vez haya ediciones en los audios, lo que no quiere decir que las intenciones y las cosas que se llevaron adelante en estos audios no sean reales. Para las cartas se robaron, alguien quiso impedirlo de todas las maneras, pero alguien muy trucho lo filtró. Alguien trucho, digo en el sentido, perdón por la palabra, es un caballo de bastos, es alguien poco confiable de la cercanía del partido de Patricia. Así que esos audios se filtraron de esa manera. Los audios de Melconian son reales, pero editados de alguna manera, lo que no implica que los hechos sean ciertos, los hechos que se mencionan ahí, lo que se escuchó. Vamos a ver qué otra pregunta importante, nos quedan varias. Bueno, hay alguien que me pregunta si lo filtró Macri, no me parece, pero bueno, vamos a preguntarlo igual. Quiere la respuesta, alguien le dijo que no, pero bueno, en los comentarios, pero quería la respuesta de las cartas. Vamos a ver la respuesta de las cartas, a ver si lo filtró Macri los audios. La respuesta no me parece muy coherente, pero sale que sí lo filtró Macri a través de otra persona. La verdad que no lo veo haciendo eso, pero bueno, tampoco, no es que sea fan de Macri, pero no veo por qué lo haría, no entendería su estrategia política. Pero sale que sí, la verdad tengo que contestar lo que dicen las cartas, aunque no me parezca, sale la fuerza, y lo filtró a través del Rey de Oros, de otra persona que es un inversor muy importante, un tipo de mucho poder económico en Argentina. Bueno, vamos a preguntar, a ver, cosas a favor, ya que estuvimos con la parte negativa. Los audios son reales, lo filtró Macri según las cartas. No me parece, la verdad no me parece, pero me sale eso. Voy a preguntar si Grindetti tiene posibilidades de ganar la provincia de Buenos Aires ante Axel Kicillof. Es una pregunta importante, así que voy a usar un arcano mayor, voy a buscar un arcano mayor. Y ya me apareció, sale la carroza, sale que Grindetti tiene muchísimas posibilidades de ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Otra cosa que también me parece bastante difícil, lo veo a Kicillof muy firme en provincia. Acá me sale que tiene hoy, a un poco más de una semana de la votación, sale Grindetti ganador en provincia de Buenos Aires. La verdad es una muy buena noticia, tanto para la elección de Bullrich a nivel presidencial, como para Juntos por el Cambio en cuanto al poderío que acumula en lo que es la territorialidad. Voy a preguntar ahora, la pregunta también más importante de todas es si tiene posibilidad, que ya lo he preguntado en distintas tiradas, pero bueno, lo voy a seguir preguntando, si tiene posibilidad de acceder a un balotaje. Para eso voy a buscar un arcano mayor. Muy esforzadamente me sale, fíjense la carta, como la persona intenta empujar ese peso que no puede llevar adelante, está complicadísimo. Tiene mucha oposición, sobre todo internamente, de un personaje en particular. Y la respuesta es que podría llegar a un balotaje. Lo extraño es que me salió también que Massa podría llegar a un balotaje. Me falta tirar a Milei, que lo tiraré en estos días. Pero bueno, daría la impresión que Milei no quedaría afuera. Hasta ahora me sale que posibilidades tiene. O estarán parejos con Massa,
o Milei será el que se queda afuera. Lo veremos mañana o pasado cuando haga la tirada de Milei. Así que la pregunta más importante es posibilidad de balotaje. No hay colaboración de los radicales dentro de selección. Los audios son reales, o por lo menos han sido editados, pero el origen, digamos, la base de los audios es real y las situaciones son reales. Se habrían filtrado a través de una persona vinculada a Mauricio Macri, digamos, se habría filtrado, no quiero tampoco asegurar algo así, y lo tenemos acá. ¿Qué más quieren saber? Me habían preguntado de la salud, ya está. Si Massa trabaja con Melconian, que por supuesto que sí. Como les dije, la Fundación Mediterránea ofrece su plan de gobierno a cualquier partido que quiera llevarlo adelante. Y nos salió también en las cartas que sí. ¿Qué más podemos ver? Bueno, quiero ver si en caso de ir a ese balotaje tendría posibilidades de ganarle a su contendiente, Patricia. Sale que el contendiente es un hombre, sí, bueno, ya lo sabemos. Sale que no, que podría llegar al balotaje, pero no tendría éxito contra esa persona que competiría. Voy a preguntar, si quieren me adelanto lo de Milei, no sé, estarán pensando algunos que me tendría que adelantar, así que lo voy a preguntar. Igual haré una tirada de Milei mañana, espero pasado. Quiero saber si la persona con que iría al balotaje es Milei. Voy a hacer 3 cartas, a ver qué me dicen. Me dicen que no, pero bueno, lo voy a dejar acá. Por ahora me dicen que no, así que tendría que ver con Sergio, parecería. Porque es el que me salió hasta ahora que podía llegar a aspirar al balotaje, ¿no? Con esfuerzo. La verdad que el esfuerzo de Patricia es enorme. Llega raspando si llega, Y hay que ver si no hay algún tipo de fraude. Voy a preguntar eso también, si va a haber algún tipo de fraude en contra de ella con 3 cartas. La respuesta es absolutamente sí. Va a ser sometido a un gran fraude dentro de las elecciones. Y quiero preguntar también si su gobierno duraría, ¿no? Algo que también me preguntó alguna gente, si sería un gobierno... Bueno, lo había preguntado, me había salido que sí. Bueno, lo último voy a preguntar, que lo estuve preguntando también ayer con Massa, es si la situación económica va a estar medianamente estable en estos días que vienen, que faltan, son muy poquitos. Se ha venido dinero, alguien se opone a que esté estable, están mirando más lo que se perdió que lo que se gana, y la respuesta no estaría demasiado estable, aunque por un tiempo sí. Yo creo que este tiempo va hasta el 22, así que me sale el ermitaño. Lo tienen controlado, ya vieron cómo es yo lo llamo el feriado bancario policial, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara. Yo sé que hay mucha gente que está muy nerviosa, muy triste con toda esta situación eleccionaria. Pero bueno, hasta ahora he tirado a Massa y he tirado a Patricia. Los dos pueden y los dos tienen posibilidad de entrar a un balotaje. Entiendan, como les digo siempre, que el tarot es una tendencia dominante, ¿no? No es algo infalible y que todo eso, como decía el querido y recordado Tuzán, puede fallar. Así que ya lo saben, trato de ponerle un poco de humor, porque la verdad que la situación es muy triste y lo único que esperamos muchos es que la Argentina finalmente entre en un nuevo proceso donde todo esté bien, lo lleve adelante quien lo lleve y estemos mejor como país. Así que muchas gracias por escuchar mis videos, espero sus comentarios, sobre todo su like, porque hay mucha gente que no pone like y eso impide que el video se pueda ver por más personas y los pueda seguir haciendo, pues no es muy rentable. También los que quieran colaborar, hay un CBU, así que bueno, es importante para poder seguir trabajando y haciendo videos para ustedes. Así que muchas gracias, un saludo a mis suscriptores, a aquellos que me ven por primera vez y que tengan todos un excelente día.